Muy bien, pues me da gusto saludarle una vez más, mis hermanos. Les saludo a todos, bienvenidos una vez más a casa. Vamos a continuar, mis hermanos, entonces con la serie que estamos enseñando los viernes. Este es el tema número 5. Estamos viendo la vida y milagros de Jesús, ¿sí? El tema número 5 que le titulé, mis hermanos, Jesús y la mujer adúltera. Vamos a ver el texto base de Juan 8, versículos 10 y 11. Y les damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez también. Amén. Y los que nos escuchan por internet también sean bienvenidos. Hablando del adulterio, mis hermanos, porque vamos a hablar de la mujer adúltera. Hablando del adulterio, yo le hago a usted esa pregunta. ¿Qué es el adulterio? El adulterio, mis hermanos, es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Eso es el adulterio, ¿sí? Es una adulteración, mis hermanos, del matrimonio por la inclusión de una tercera persona, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, empieza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y de Eva. Así es como comienza, con ese modelo del matrimonio entre un hombre y una mujer, mis hermanos, marido y mujer unidos por Dios. Eso usted lo va a encontrar en Génesis 2:24. El séptimo mandamiento se prohíbe el adulterio, y eso lo encuentra en Éxodo 20:14, donde dice: no cometerás adulterio, ¿sí? El hecho de que la prohibición, mis hermanos, se enuncie simplemente sin ninguna explicación, indica, mis amados hermanos, que el significado del adulterio se entendía bien en la época en que Moisés dio la ley. La gente lo tenía, bien, ellos sabían lo que esto significaba, lo tenían bien entendido este concepto. Y la escritura, mis hermanos, es coherente en cuanto a la prohibición del adulterio, es coherente. Y a pesar de la claridad del modelo original, mis hermanos, del matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha desarrollado formas de intentar desdibujar, mis hermanos, las líneas de la moralidad, ¿sí? El adúltero o el adulterio es mortalmente grave, mis hermanos, y acarrea las consecuencias de Dios. Mire, deje ahorita un apartado ahí, vamos a Proverbios 6:32, para que vea lo que dice acerca del adúltero o del adulterio. Proverbios 6:32. Dice las escrituras en Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio, ¿qué dice? Es falto de entendimiento, es decir, está tonto, es tonto. Alguien que es falto de entendimiento es alguien que es tonto, ¿sí o no? Y luego dice: corrompe su alma el que tal hace. El que hace esto, mis hermanos, ya corrompió su alma. Es decir, está en una falta, en un pecado grave, el que comete adulterio, ¿sí? Y una persona que vive en adulterio, mis hermanos, abiertamente y sin arrepentirse, da pruebas de que no ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo, ¿sí? No obstante, mis hermanos, el adulterio tampoco es imperdonable. El adulterio, Dios lo perdona si se arrepiente la persona, ¿sí? Mire, yo he conocido matrimonios, antes de ver nuestro versículo base, he conocido matrimonios donde la mujer perdona al marido, porque normalmente el marido es el adúltero, ¿sí o no, hermanas? Entonces la mujer perdona al marido de su adulterio, de su traición, ¿sí? Pero no sea al revés, porque ¿qué es lo que pasa? El hombre se pone rígido y busca inclusive venganza, ¿no? Pero Dios, mis hermanos, perdona cualquier pecado de adulterio. Y lo vamos a ir viendo aquí, lo vamos a ir estudiando. Vaya por favor a Juan 8:10, nuestro texto base. Juan 8:10. Pero eso no significa, mis hermanos, que si Dios perdona el adulterio, vamos a estar adulterando, a cometer adulterio siempre que se nos antoje. No, mis hermanos, pero lo vamos a ir estudiando. Juan 8:10. ¿Lo tiene?
dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia. Queremos regocijarnos una vez más delante de ti y queremos abrir nuestro corazón. Queremos aprender de tu palabra. Redarguye, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Sabemos que aún nos falta mucho, Señor. Tú sigues perfeccionando nuestras vidas, Dios. Pero queremos, Señor, entregarte nuestro corazón. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso en esta noche te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable para que podamos ser cambiados y transformados en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos instruye y siempre habla con esa frescura en nuestro corazón. Y yo sé, Señor, que hoy en esta noche no será la excepción, que tú tienes algo para cada uno de nosotros y nos hablarás de las formas que tú quieres a nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de esta historia, mis hermanos, comienza en el capítulo 7, versículo 10. En donde Jesús se encuentra celebrando la fiesta de los tabernáculos, fíjese. Ahí es donde empieza esta historia. En los versículos 32 en adelante, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. ¿Sí? Usted ahí lo va a ir viendo. Sí lo tiene ahí los versículos, en el capítulo 7 y los versículos que le estoy mencionando. Y cuando llegaron los alguaciles a prender a Jesús, Él estaba hablando acerca de los ríos de agua viva, ¿verdad? Imagínese el sermón, imagínese el tema que estaba dando Jesús en ese momento cuando llegan los alguaciles a querer prender a Jesús, ¿sí? Y Él estaba hablando, lo cual causó en estos hombres, en estos alguaciles, causó asombro. Y se maravillaron por su enseñanza en la forma en cómo Jesús hablaba, mis hermanos, y de cómo Él se expresaba, ¿sí? Entonces dice Juan en el capítulo 7, verso 44 que tiene ahí, que algunos sí querían prenderle, ¿verdad? Dice, algunos querían prenderle, querían tomarle, querían hacerlo prisionero, ¿verdad? Pero ninguno le echó mano. Así que regresando los alguaciles con las manos vacías, se presentaron ante los sacerdotes y los fariseos, mis hermanos, los cuales reclamaron por qué no habían atrapado o por qué no llevaban con ellos a Jesús. Eso le reclamaron. Vaya ahí a Juan 7, verso 46 para que vea. Y dicen los alguaciles, respondieron, ¿verdad? Dicen los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque le estaban reclamando, ¿por qué no se trajeron a Jesús? ¿Por qué no lo atraparon? Es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron maravillados que no se atrevieron a tomarle, ¿sí? Y versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? O sea, ¿también los convenció él? Y la historia que a continuación veremos, mis hermanos, comienza en el versículo 53 del capítulo 7. Pero antes de pasar a este versículo, veamos la dureza de corazón, mis hermanos. Cuando un hombre, una mujer, su corazón está duro, las más maravillosas, las más dulces y las más amorosas palabras del Señor no lograrán convencerle, ni persuadirle de su condición ni de su pecado. Cada día se endurecerán más y más, y su condición será peor que la actual. ¿Sí me explico? Y vean Juan 7:53. Dice, cada uno se fue a su casa. La fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, había concluido y cada uno se volvió a su casa. Algunos habían encontrado al Salvador personalmente y habían confiado en Él, pero la mayoría, mis hermanos, le había rechazado. Y los líderes del pueblo judío estaban más decididos que nunca a librarse de Él. Ya estaban decididos. Vamos a librarnos, vamos a quitarnos de encima a este Jesús. Y le consideraban una amenaza, mis hermanos, a su religión y a su forma de vida, a su estilo de vida. Y no sé a ustedes, mis hermanos, no sé si a usted le ha pasado, que cuando
usted se presenta con algún familiar, su vida, ¿verdad?, es luz para otros. No sé si a usted le pasa esto. Algunos creerán lo que Jesús ha hecho en tu vida, pero otros rechazarán lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida delata sus vidas, la condición en la que ellos están, sus pecados, ¿verdad? Y no les gusta ser confrontados con respecto a su pecado. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero por eso buscan estas personas deshacerse de usted. ¿De qué manera? No que lo quieran matar, hermano. No. ¿De qué manera? Lo marginan, por ejemplo, ¿no?, de todos los eventos familiares. Hacen el bautismo del compadre y no lo invitan porque no, luego va a venir y va a querer predicar aquí el evangelio y no, aquí no lo queremos, ¿verdad? O no lo invitan a la boda, de, por ejemplo, de la sobrina o del sobrino, o no lo invitan a cualquier reunión familiar, lo marginan. ¿Por qué? Porque cuando usted llega, lo primero que dicen es, híjole, ya se cebó. Ya no vamos a poder pecar a gusto. Ya no vamos a poder contar los chistes de Pepito, esos tan rojos que nos aventamos, porque ya llegó el aleluya. ¿Sí o no? Si usted se ríe es porque le ha pasado. ¿Sí o no? Y Juan 8:1, mis hermanos, dice ahí, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y este versículo, mis hermanos, está estrechamente relacionado con el último versículo del capítulo 7 que acabamos de leer. Esta relación se ve mejor cuando estos dos versículos los juntamos, ¿sí? Y los leemos de esta manera. Dice, y cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Y esto, mis hermanos, el Señor ya había hablado con verdad. No sé si usted lo recuerda, cuando Él dijo en Mateo 8:20, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todos se fueron a su casa, pero el Señor se fue al monte de los olivos. ¿Se fija? El monte de los olivos, mis hermanos, no estaba lejos. Vea el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo. Es decir, muy de madrugada, mis hermanos, el Señor Jesús descendió por la ladera del monte de los olivos, cruzó el valle del Cedrón. Si usted revisa después un mapa, usted se va a dar cuenta ese mapa cómo viene. El valle del Cedrón, y volvió a subir a la ciudad donde estaba situado el templo. ¿Sí? ¿A dónde volvió y ahora dónde estaba Jesús, mis hermanos? En el templo, así es. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Es importante recalcarlo en esta historia. Él estaba en el templo, ¿sí? Y todo el pueblo vino a él y sentado, eso también es importante, él estaba sentado. ¿Y qué estaba haciendo también? Dice él, y sentado él les enseñaba. Si tomamos la cronología, mis hermanos, del Evangelio de Juan en su posición actual, Jesús permaneció en Jerusalén por un poco o por algunos días, ¿sí?, después de la fiesta de los tabernáculos que acababa de terminar. Y aunque las autoridades religiosas, mis hermanos, querían silenciarlo y arrestarlo, él seguía, mis hermanos, Jesús seguía enseñando a las grandes multitudes en el espacio más público de Jerusalén. ¿Cuál era ese espacio más público de Jerusalén? El templo. Ahí es donde todo el mundo iba, es donde todos acudían al templo, y él fue al templo a seguir enseñando. Él no lo detenía, él sabía que lo querían atrapar, él sabía que lo querían callar. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, con poco que nos digan que nos callemos, nos callamos? ¿Qué pasó con Bartimeo? Volvemos a la historia, ¿no? Él, por más que quisieron callarlo, él clamó más fuerte. Y nosotros, mis hermanos, debemos de proclamar la palabra del Señor y no detenernos. Jesús es un ejemplo claro. Él, a pesar de que sabía por la enseñanza que él tenía y la enseñanza que él daba, pues tenía muchos enemigos y querían acabarlo, querían matarlo, ¿sí? Pero él, eso no le importó. Él siguió proclamando la palabra de Dios. Pero a muchos nos da vergüenza predicarle al vecino, nos da vergüenza predicarle al compañero de trabajo, ¿no?
Y debemos, mis hermanos, de perder el temor, el miedo. ¿Sí? Entonces, volviendo con Jesús, Jesús estaba en el templo. Además, mis hermanos, que el templo era un lugar para enseñar las Escrituras también. Versículo 3. Entonces los escribas, mis hermanos, eran un grupo de hombres que se dedicaban a copiar las Escrituras, ¿sí? A transcribir las Escrituras. Y los fariseos, los escribas y los fariseos, mis hermanos, anhelaban inducir al Señor Jesús a que dijese algo erróneo. Lo querían atrapar en algo que él dijese erróneo, ¿sí? Para poder tener de qué acusarle. Eso es lo que buscaban estos hombres. Entonces le trajeron a una mujer, dice ahí en el versículo 3, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, ahí vamos a hacer una pausa. Probablemente, mis hermanos, a esta mujer la trajeron arrastrándose. La trajeron quizás media desnuda, porque dice ahí que la atraparon sorprendida en adulterio, ¿sí? Entonces la ponen en medio, dice, y recuerden que Jesús estaba sentado. Pues normalmente Jesús está en medio y la gente está alrededor escuchando. Y cuando dicen que la pusieron en medio, es señal que la pusieron donde Jesús estaba. Ahí la dejaron a esta mujer, la pusieron en medio. Y estos hombres, escribas y fariseos, mis hermanos, hicieron esto mientras Jesús enseñaba públicamente en los patios del templo. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Imagine que yo estoy ahorita compartiendo la palabra y en eso de repente llegan irrumpiendo algunas personas y se ponen aquí al frente a querer tomar el micrófono y decir unas palabras. Haga de cuenta que es algo así, ¿sí? Querían hacer esto lo más público posible, mis hermanos, para avergonzar a la mujer, pero también querían avergonzar a Jesucristo, mis hermanos. Lo querían avergonzar. Y todo parece indicar, mis hermanos, que los acusadores tenían alguna venganza especial en contra de esta mujer. Eso pareciera. Y recuerda, hermano, que existen personas que van a pretender avergonzarnos y hacernos ver mal, ¿sí? Algunos por imprudencia se burlan, algunos por imprudencia, porque hay personas que son imprudentes, se van a burlar de nuestro aspecto, se van a burlar de nuestra forma de hablar, se van a burlar de la nación de la que venimos. Pero usted debe de guardar, mi hermano, su corazón. ¿Lo va a hacer? Debe de guardar su corazón porque la gente imprudente, mis hermanos, siempre va a existir. Y estos hombres, escribas y fariseos, fueron imprudentes. Mostraron de qué estaban hechos, ¿sí? Ellos llegaron, interrumpieron al maestro, a Jesucristo, y pusieron a una mujer semidesnuda enfrente de él. Eso es una imprudencia, ¿sí o no, mis hermanos? Y así hay hombres y mujeres que son imprudentes, pero a veces no lo hacen de mala fe. Así es la gente ya imprudente, pero el Señor nos quiere enseñar a que debemos de ser prudentes, ¿verdad? Y eso también se muestra, mis hermanos, en el hecho de que llevaron a la mujer para mostrarla públicamente, ¿sí? Y no había necesidad de hacer esto, mis hermanos. Podía ellos haber permanecido, esta mujer podía haber permanecido en custodia y después referir este caso con el Señor Jesús, ¿no lo cree? Y no llevarla delante de él. Y todo pareciera que pretendían vengarse entonces también de esta mujer. ¿Por qué? Porque el verbo sorprendida, este verbo que dice ahí, este versículo 3, que la sorprendieron, este verbo que fue sorprendida, está en tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto, mis hermanos, indica un significado como que fue tomada con su vergüenza sobre ella y señala a su continuo carácter como adúltera. Eso es lo que señala este verbo, sorprendida, ¿sí? Y el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Se está fijando eso? La acusación de adulterio, mis hermanos, se hizo en contra de esta mujer. Y es indudable que esta acusación era cierta, es indudable. Era cierta esta acusación. Y no hay razón alguna para dudar de que había sido sorprendida mientras cometía ese terrible pecado, mis hermanos.
Pero, una pregunta, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde está el hombre? Nomás llevaron a la mujer, ¿y el hombre dónde está? ¿Sí? Demasiadas veces se ha castigado a las mujeres, mientras que los hombres, asimismo culpables, han sido dejados libres. ¿Sí o no, mujeres? Aprovechese, hermana. Los líderes religiosos llevaron a esta mujer a Jesús en circunstancias humillantes, mis hermanos. Era retenida en contra de su voluntad. Una prisionera bajo la custodia de la policía religiosa que la atrapó involucrada con un hombre que no era su esposo en el acto mismo de adulterio, en pleno acto de una relación íntima. Así fue como la atraparon. En pleno acto, mis hermanos. El adulterio no es el tipo de ofensa que puede ser cometido por una persona en solitario, ¿verdad que no? No. Si ella fue atrapada, sorprendida, infraganti, ¿cómo es que su compañero, que también era culpable, se le permitió escapar? ¿No lo cree? Por mencionarle lo evidente, ¿no? También había un hombre involucrado en este acto de adulterio. Sin embargo, el hombre culpable no fue llevado ante Jesús para el juicio. Y ve ahí, deja un apartado y vaya a Levítico, capítulo 20, verso 10, por favor. Levítico 20, verso 10. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Levítico 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio, ¿con quién? Con la mujer. Ahí están ya los dos, ¿no? El hombre y la mujer. No solamente la mujer. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, el castigo era para los dos, no era nada más para uno. Así que, mis hermanos, espías fueron enviados por esos escribas y por esos fariseos, Eran mal, pero tenían una maldad tan tremenda esta gente, mis hermanos. Eran los representantes religiosos de esa época, pero tenían una maldad. Que enviaron unos espías para presenciar este romance y cuidadosamente observaran todos los detalles, ¿sí? Todos los detalles. En términos legales, mis hermanos, el estándar de las pruebas que se requerían, que deberían de presentarse, era muy alto en ese tipo de crímenes, mis hermanos. Tenía que haber dos testigos, ¿sí? Y tenían que concordar esos dos testigos perfectamente en el cuento de los actos, en el cuento de los hechos, ¿sí? De cómo sucedieron las cosas. Tenían que coincidir cuando ellos hablaran y dijeran lo que habían ellos observado. Es en serio. Y tenían que ver que el acto sexual, mis hermanos, se llevara a cabo. Eso tenían que ver. Y no era suficiente con ver a la pareja dejando la misma habitación juntos, ni siquiera con verlos acostados en la misma cama. Los mismos movimientos físicos, mis hermanos, de la pareja no deben de dejar lugar a duda o a otra explicación, ¿sí? Y estas condiciones eran tan estrictas, mis hermanos, que solo podían ser cumplidas en raras ocasiones. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? ¿O quiere que le repita? Y bajo estas condiciones, mis hermanos, la obtención de la evidencia de un adulterio sería casi imposible si el asunto no estuviera arreglado. Es decir, que este asunto estaba arreglado. Usaron a una mujer como señuelo para hacer caer a Jesús. Vea el versículo 5 y vea lo que dicen esos hombres, que son los maestros, los escribas, los fariseos. Vea lo que dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Usted, le pregunto, ¿eso decía la ley? ¿Que solamente a las mujeres? A los dos, ¿cierto? Dice: ¿tú qué pues dices? Les dicen estos hombres a Jesús. La trampa quedaba ahora clara, mis hermanos. ¿Se fija?
La trampa era clara aquí, ¿sí? Querían que el Señor contradijese la ley de Moisés. Y si tienen éxito, podrían entonces volver en contra de Jesús al común del pueblo. Entonces el pueblo podría levantarse en contra de Jesús porque estaba en contra de la ley. Y ellos respetaban la ley de Moisés, ¿sí? Y recordaron al Señor, estos hombres le recordaron al Señor Jesús que Moisés había mandado en la ley que las personas tomadas en el acto de adulterio debían de ser apedreadas. ¿Se fija? Los fariseos tenían la esperanza, mis hermanos, para sus propios malvados propósitos, de que el Señor se manifestaría en desacuerdo. Y por ello le preguntaron qué tenía que decir acerca de esto. ¿Tú qué pues dices? ¿Se fija lo que dice ahí? Y ellos pensaban que la justicia y la ley de Moisés exigía que fuese puesta como ejemplo público, ¿sí? Y es verdad, mis hermanos, que el adulterio era una ofensa capital bajo la ley judía. Eso es verdad. Pero las reglas para la evidencia en tales casos, mis hermanos, eran extremadamente estrictas, ¿sí? Lo que ya vimos. Y el acto, mis hermanos, en sí tuvo que haber sido observado por múltiples testigos que estuvieran de acuerdo con exactitud en su testimonio. Deje un apartado una vez más allí en Juan y vaya por favor al libro de Deuteronomio en el capítulo 2, verso 22. Deuteronomio 2, verso 22. ¿Lo tiene? Dice ahí: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Versículo 23 dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, que así como María, ¿lo recuerda? Que ella estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida con José. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿No? Deuteronomio 2:22. A ver, yo como que sí lo puse. Déjalo busco. ¿Qué está pasando? Ay, sí. 2 o 2 era 12. A ver. Permítanme. El versículo sí es 22, nada más el capítulo, entonces yo creo que lo anoté mal. A ver, Deuteronomio 2. Qué bueno que me dice, hermano, porque no los demás. A ver, ahorita lo buscamos rápidamente. Si usted lo encuentra. ¿Cuál? 22. Ok, muy bien, hermano. Es que me comí un número, Deuteronomio 2. A la hora de escribirlo, me comí un número. Entonces es 22, gracias, hermano. 22, hermanos. Ya cuando lo encuentren, y ahora sí lo vamos a leer todos juntos. ¿Sí lo tiene ya? Muy bien. 22. Dice ahí, otra vez lo vamos a leer el 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y eso significa alguna que se había comprometido en matrimonio con un hombre, ¿sí? Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, versículo 24 dice: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, ¿quiénes tenían que ser apedreados? Los dos, ¿verdad? No solo la mujer. Como un asunto práctico, mis hermanos, casi nadie era ejecutado por adulterio. Casi nadie. Ya que este era un pecado relativamente privado, ¿verdad? Por la referencia a la ley en el versículo 5 de Juan 8:5, podría parecer que ella, esta mujer,
era responsable del delito en particular porque había pecado durante el periodo de compromiso. Es decir, esta mujer estaba comprometida con alguien y la encontraron en el pleno acto de adulterio. Y la fornicación, mis hermanos, dentro de este periodo era considerado aún comprometida, aunque ya no estaban casados, pero estaban comprometidos en el matrimonio, se consideraba adulterio. ¿Sí? Le preguntaron a Jesús, ¿qué dices? Eso fue lo que le preguntaron ahí en el versículo 5, ¿lo está viendo? Ellos le pusieron una trampa, mis hermanos, a Jesús. Si Jesús decía, déjenla ir, entonces parecería que quebrantó la ley de Moisés. ¿Sí? Si él decía esto, no, déjenla ir, porque pues Jesús es misericordioso, ¿no? Él es todo amor. Pero si Jesús decía, mis hermanos, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces Jesús parecería severo y tal vez cruel. ¿Sí o no? Además violaría la ley romana, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los romanos les habían quitado el derecho a la ejecución oficial por las ofensas religiosas a los judíos. Es decir, los judíos tenían prohibido ejecutar a las personas por ofensas religiosas. Eso fue lo que pasó con Jesús. Por eso lo llevaron ante Poncio Pilatos, porque ellos no podían ejecutarlo. Ellos tenían que recibir la orden de Roma para poder ejecutar a alguien. Si no, no podían. Entonces estaba prohibido. Y querían, esa trampa estaba bien planeada, mis hermanos, para ver si Jesús caía y poder tener razón de poder acusarle. ¿Se fija? Entonces le pusieron un 4, ¿no? Como decimos en México, no sé si en otros países también dicen, le pusieron un 4 a Jesús, ¿sí? O sea, le tendieron una trampa, pues, ¿verdad? Y el enemigo, mis hermanos, de nuestras vidas, nos pone trampas. Te pone la carnada para ver si pecas o si pescas tú el anzuelo, ¿no? Te lo pone ahí. Y una vez que caíste, mis hermanos, es difícil salir de esa. ¿Sí o no? ¿Has visto los peces? ¿Cuántos han ido a pescar? Le pones una carnada, ¿no? La avientas al río o al lago y ahí estás con toda paciencia, que caiga. Así es Satanás, mis hermanos. Te arroja la carnada, te coloca la trampa y está esperando y nomás le mueve poquito para que pareciera que... Y ahí llega el pez y una vez que muerde el anzuelo, empieza a luchar queriéndose zafar. Y ¿sabes qué? Es imposible que salga. Ya una vez que te agarró el anzuelo, mira, el pescador va a agarrar la caña de pescar y va a agarrar el pez y se lo va a cenar en la noche. Y así, mis hermanos, Satanás te va a cenar en la noche cuando caes en su carnada. Tenemos que tener cuidado, ¿no lo creen, mis hermanos? O como cualquier otro animal, los que saben de cacería tienen sus trampas, sus formas de cómo cazar animales y los animales caen directitos, ¿verdad? Y luego se los cenan. Y mis hermanos, era un dilema similar al que le habían puesto a Jesús. Era un dilema similar a la pregunta que le plantearon a Jesús sobre pagar los impuestos a César. Era algo similar. Fíjese. O sea, le tendieron trampa y otra trampa y otra trampa. Y Jesús era sabio, mis hermanos. Por eso necesitamos la sabiduría del Señor para poder solucionar cualquier asunto. Vaya a Juan 8:6, por favor. Dice Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Los líderes religiosos, mis hermanos, hombres miserables, utilizaron a esta mujer como una arma en contra de Jesús. La presentaron a esta mujer como una pecadora delante de Jesús, pero ignoraron su propio pecado en el asunto. ¿Sí? La justicia no les interesaba en lo absoluto a estos hombres, pues era evidente, mis hermanos, que habían arreglado cuidadosamente el acto de adulterio y el arresto. Lo prepararon todo, lo planearon perfectamente para poder entonces atrapar a Jesús.
Ellos afirmaban, estos hombres afirmaban, mis hermanos, que esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, como le mencioné, no llevaron al hombre culpable delante de Jesús. Y es posible que el hombre era uno de ellos, por eso no lo llevaron. Era uno de ellos mismos, un fariseo, un escriba. Es lo más probable, mis hermanos, ¿sí? Y simplemente utilizaron a la mujer como arma o como anzuelo en su conflicto contra Jesús. Qué tremendo, ¿no? Ellos no estaban viendo a esta mujer como una persona, solo la veían como un objeto, un instrumento a través del cual podían ellos formular un cargo en contra de Jesús. Y sabes, mi hermano, varón, tu esposa no es un objeto, es una mujer, es una doncella del Señor. Y el que se mete con las doncellas del Señor, se mete con el Señor. Tienes que respetar y amar a tu esposa, eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Amar a nuestras esposas, respetarlas, cuidarlas, protegerlas. Eso dice la palabra, mis hermanos. Y a esta mujer la utilizaron, la usaron como un objeto. Y la situación, mis hermanos, era tensa en ese momento, era dramática. La mujer puesta en medio, quizás ella estaba llorosa o quizás simplemente estaba paralizada. Mira alrededor, ¿verdad? Esta mujer. Y la gente que escuchaba a Jesús, porque Jesús estaba enseñando, la gente que estaba escuchando a Jesús su enseñanza, ¿verdad? Queda, pues ahora sí, a la expectativa. Quedó así esperando a ver qué respuesta iba a dar Jesús ante tal situación. Qué tremendo, ¿eh? Los escribas y fariseos con la sonrisa torcida, así como que se felicitaban, ¿no? Por la trampa tan ingeniosa que ellos habían hecho. Estaban hasta chocándola, ya estaban así como que ya lo logramos. Bien, chócala, venga esos 5, lo atrapamos. Ya estaban así, esos hombres, ¿sí? Pero Jesús, en cambio, mis hermanos, como si la cosa no fuese con él, ¿qué es lo que comienza a hacer? Él se agacha y se pone a escribir en el suelo. Recordemos que Jesús estaba sentado, sí, porque a veces en algunas imágenes, en algunas películas lo pintan que estaba de pie y luego se agacha para escribir. No, él estaba sentado y así sentado comenzó a escribir en el suelo, sí. Porque eso es lo que dice, lo que continúa diciendo este versículo. Versículo 6 dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo. ¿Sí lo está viendo ahí? Y la respuesta tenía que ser cuidadosa, mis hermanos. Tenía que ser cuidadosa y deliberada por parte de Jesús. No podía responder de inmediato. Tenía que cuidar lo que iba a responder. En vez de dar una respuesta verbal inmediata, él se inclinó hacia el suelo, mis hermanos. Luego escribió en tierra con el dedo y en la tierra, en el suelo, ¿no? Había tierra y él empezó a escribir. Y mire, hermano, antes de que nosotros emitamos un juicio, antes de que abramos nuestros labios, nuestra boca para hablar, tenemos que meditar y reflexionar. Tenemos que orar a Dios por sabiduría para poder emitir un juicio, y un juicio sabio, lo más sabio posible, mis hermanos, y conforme a lo que dice su palabra. ¿Sí o no? Porque si respondemos de inmediato, mis hermanos, corremos el riesgo de equivocarnos y dar solo nuestra opinión personal. Y nos vamos a equivocar. Y no vamos a poder dar el consejo sabio de la palabra de Dios. Por eso tenemos que meditar antes de dar una respuesta. Sí. Y eso sucede muy a menudo, mis hermanos. Emitimos juicios a personas que ni siquiera conocemos. Los juzgamos solo por lo que vemos, por su apariencia, por lo que creemos y pensamos, por lo que perciben nuestros sentidos naturales y no espirituales, mis hermanos. Y no debemos de ser así. No debemos de emitir juicios a la ligera, mis hermanos. Tenemos que observar, meditar, reflexionar y después hablar. ¿Amén o no amén? Entonces dice la palabra que inclinado hacia el suelo,
Esto, mis hermanos, inclinado, esta forma en que muestra Jesús, esto indica humildad de parte de Jesús, mis hermanos. Y Jesús no reaccionó con ira o indignación inmediata. No le gritó a la mujer ni a los que la llevaron. No les gritó, ¿verdad que no? No los confrontó de inmediato. Jesús hizo una pausa y se inclinó al suelo para meditar en su respuesta. ¿Sí? Inclinado hacia el suelo es una postura baja, mis hermanos, identificándose con la humillación de la mujer. Jesús se estaba identificando con esta mujer que estaba siendo humillada. Él también se inclinó. Jesús hizo lo que pudo por identificarse con esta mujer, interesarse por esta mujer y aliviar la vergüenza de esta mujer. Él hizo todo lo posible para hacer sintiendo mal a esta mujer. Tenemos, mis hermanos, que identificarnos con los demás. Tenemos que ponernos en los zapatos del otro para poder ser imparciales en nuestros juicios, mis hermanos. ¿Alguna vez tú te has puesto en los zapatos de otro? ¿De verdad? Uno podría decir que esta historia, mis hermanos, ilustra el gran problema, ¿no? Y a veces podemos preguntar, ¿cómo puede Dios mostrar amor y gracia al pecador sin ser injusto? Sin violar su propia ley. ¿Sabe cómo lo hace Dios? ¿Cómo Él puede ser justo? ¿Cómo Él puede mostrar amor y gracia sin violar su propia ley? ¿Sabe cómo, mi hermano? ¿Quiere que se lo diga? Lo hace primero identificándose con el pecador en su baja condición. Y si no me cree, vaya por favor ahí, dejando un apartado, vaya a Filipenses, capítulo 2, verso 6. Jesús se identifica, mis hermanos, con nosotros. Filipenses 2, verso 6. ¿Lo tiene? Dice, el cual, está hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesucristo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó condición de hombre. Él tomó nuestra condición. Él se humilló, mis hermanos, ¿sí? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué hacía Jesús inclinado hacia el suelo? ¿Qué hacía Jesús? Ahí en el versículo 6. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué dice el versículo 6? Escribía, exactamente, en tierra con el dedo. Significa que Jesús podía escribir, mis hermanos, y que escribió en la presencia de la mujer y de esos hombres. Lo que Jesús escribió, mis hermanos, ha sido una fuente infinita de especulaciones, ¿no? Muchos dicen, unos maestros dicen una cosa, los predicadores dicen otra, y los comentaristas dicen otras cosas que Jesús escribió, ¿no? Las probabilidades de lo que Jesús escribiría. Muchas personas tienen mucha confianza en lo que saben, pero la sencilla realidad, mis hermanos, es que la Biblia no nos lo dice qué fue lo que escribió. Así que dejémonos de inventar cosas, ¿no? ¿No lo cree? Si la Biblia no lo menciona, pues no lo mencionemos y ya. Nomás escribió, ¿qué? No sabemos, solamente Él sabe. ¿Sí? Entonces, mire, la versión King James en inglés tiene además lo siguiente, es lo que dice este versículo. Dice en esta versión de King James, además agrega as though, no sé si está bien pronunciado, as though he did not hear, que significa como si no los hubiera escuchado. Eso significa, o sea, se agachó en la tierra, comenzó a escribir y además agrega esta versión como si no
los hubiera escuchado. Eso dice esta versión. Y cuando Jesús se inclinó y escribió, actuó como ni siquiera hubiera escuchado la acusación contra esta mujer. Como si los hubiera ignorado, pues. ¿Sí? Y tal vez Jesús los ignoró porque no soportaba la malicia con la que actuaron estos hombres. Porque dice la palabra que Dios no soporta, ¿verdad? La maldad, no soporta el pecado. Por eso debemos de vivir y tratar de vivir en santidad. Dice, o tal vez Jesús estaba actuando con mansedumbre y ternura. Quizá también era eso, ¿no? Pablo hizo referencia en 2 Corintios 10:1 a la mansedumbre y a la ternura de Cristo. Y Jesús mismo dijo, mis hermanos, allí en Mateo, vaya a Mateo 11:28 para que veamos lo que Jesús dijo acerca de esto. Mateo 11:28. ¿Lo tiene? Dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. El Señor, mis hermanos, estaba mostrando mansedumbre y humildad ante la situación que se le estaba presentando en ese momento. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Señor Jesús estaba trayendo un descanso a esta mujer, porque no la acusó de inmediato, ¿verdad que no? Y eso es lo que vemos manifestado aquí, mis hermanos, en Juan 8, versículo 6, ¿sí? Esa mansedumbre, ese amor, esa humildad de Jesús. Juan 8:7, por favor. Dice, y como insistieron en preguntarle, porque estaban insiste y insiste como cuchillito de palo, ¿verdad? Insiste y insiste en preguntarle. Entonces Jesús sí se enderezó, Estaba inclinado en el suelo, sentado, se inclinó para escribir y se enderezó. Usted imagínese esa escena. Cuando alguien está insistiendo y se levantó rápido. Yo me imagino que cuando lo vieron levantarse hasta se hicieron para atrás, ¿no? Los que estaban ahí. Así como que, ay, ahora sí se enojó. Se enderezó, porque recuerden que él estaba sentado. Y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Eso fue lo que dijo él. Y en la ley judía, mis hermanos, los testigos del crimen que habían encontrado a esta mujer, este crimen capital, que era digno de muerte, comenzaban con la lapidación. Los testigos. O sea, los testigos fieles, los que vieron toda la acción, eran los primeros que tenían que empezar a arrojar la piedra. Ustedes fueron los testigos, ustedes comiencen. Y después nos vamos a seguir los demás. ¿Sí? Jesús se cansa de estar escuchando las acusaciones insistentes y se incorpora, ¿verdad? Se levanta. Y con una de sus frases geniales va a la médula del asunto. Y dice esta frase que es muy conocida por propios y extraños, cristianos y no cristianos. Y dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la frase, mis hermanos, explica un gesto simbólico. Los acusadores recibieron el impacto de las palabras de Jesús y quizá de su gesto. ¿Sí? Y Jesús en realidad dijo, vean lo que dijo en realidad Jesús, podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, mis hermanos. Uno de los testigos debe de iniciar su ejecución, decía Jesús. Así que, ¿quién de ustedes, de los que están aquí acusadores, quién de ustedes fue el testigo de este crimen? Y solo me trajo a la mujer y no al hombre. Imagínense. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Quién diseñó, quién maquinó la humillación de esta pobre mujer? ¿Quién? A ver, los testigos. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué solamente a la mujer? Ahí con eso, con esas palabras, todo esto les estaba diciendo Jesús a esos hombres. Y en vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó una sentencia sobre los acusadores. ¿Se fija?
les reviró la acusación. Mire, mi hermano, cuando usted señale con su dedo para acusar a alguien, a ver, hágale así. Señáleme a mí, le doy permiso. Acúseme con mi mamá. Hágale así. Háganle todos. ¿Ya vio los otros dedos que están atrás de usted? ¿Cuántos dedos son? Usted me acusa con un dedo, pero hay 3 dedos que les están regresando para usted. Así que cuando usted acuse a alguien, mi hermano, recuerde que hay 3 dedos acusándole a usted. ¿Sí? Así que no ande de acusador. Entonces, en lugar de pasar sentencia en la mujer, empezó a pasar sentencia a los acusadores, mis hermanos. ¿Sí? Él no dijo, no la ejecuten, él no dijo eso. Simplemente demandó que la justicia fuera equitativa y fuera aplicada justamente. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. No dijo que la mujer debía quedar libre de la pena de la ley. Tampoco dijo eso. Pero lo que sí hizo fue acusar a cada uno de aquellos hombres de haber pecado ellos mismos. ¿Sí? Los que querían juzgar a otros deberían ser puros, deberían de ser puros ellos mismos. Los acusadores, mire, si usted quiere acusar a alguien, usted debe de vivir en santidad delante de Dios. Si usted no vive en santidad delante de Dios y acusa a otro, usted mismo está siendo condenado. ¿Sí? No era que estos hombres hubieran pecado una que otra vez, o anteriormente, ¿verdad? Y que por lo tanto no tuvieran ningún derecho a preocuparse por el pecado de la mujer. Es que ellos arreglaron, mis hermanos, y tramaron su pecado, su vergüenza para esta mujer, utilizándola como arma contra Jesús. Y en este incidente directo tenía un pecado más grande y una culpa más grande estos hombres que la misma mujer. ¿Sí o no? Y en esto Jesús expuso un pecado común, el deseo de castigar los pecados de otros, ignorando nuestro propio pecado, mis hermanos. Y qué tentador es, ¿no lo cree? Acusar a otros de sus faltas o pecados antes que ver los nuestros. Pero en esta noche, mis hermanos, Jesús expone primero nuestro pecado antes que el de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y si no dice amén, vaya por favor a Mateo 7:1 para que veamos lo que Jesús dijo con este respecto. Amén. Mateo 7:1. Y si no dice amén, diga oh, amén, aunque sea. Mateo 7:1, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? No juzguéis. Ya, desde ahí ya se acabó. No juzguéis. ¿Para que qué? No seas juzgados. Si tú juzgas a la misma vez, eres juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego, ¿qué dice el versículo 5? No lo dije yo, ¿verdad que no? Lo está diciendo el Señor Jesús, mis hermanos. Repito una vez más lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos dicen ouch? Y este versículo, mis hermanos, de Juan 8:7, regresando a Juan, se emplea a conveniencia. Todos lo usan a conveniencia este versículo, propios y extraños, cristianos y no cristianos. ¿Sí? Lo emplean a conveniencia, ¿sí? Para excusarse del pecado. Porque algunos dicen, no, es que todos los demás han hecho cosas malas, no solo yo. A ver, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos usan ese versículo para excusarse, para zafarse de su pecado, ¿sí? Pero este versículo, mis hermanos, no excusa el pecado. Lo que hace es condenar a los culpables, aunque nunca hayan sido descubiertos. ¿Sí?
Y la lectura superficial, mis hermanos, de este versículo lleva a pensar que Jesús le da igual el pecado. Si lo leemos de una manera así superficial, como si el perdón fuese algo tan sencillo como decir, no pasa nada, no pasa nada. Y no es cierto, mis hermanos, sí pasa, y pasa mucho. Sí. La ley de Moisés, mis hermanos, dice que el pecador merece la muerte. Y Jesús no desmiente esta ley, no la desmiente. El pecado nos destruye interiormente, mis hermanos, deshace nuestra autenticidad y nos convierte en lo que no somos. Nos hace inhumanos. Además, el pecado deja restos, se alimenta de sí mismo y puede convertirse en un hábito destructivo. El pecado, mis hermanos. ¿Sí? La muerte que conlleva el pecado no es un castigo de Dios, mis hermanos, que venga desde fuera. Es el resultado de faltar a nuestra propia esencia, mis hermanos, de trastocar nuestra vida, de llegar a ser lo contrario de lo que somos. Si fuimos creados como imagen de Dios, mis hermanos, ¿y cuál es la imagen de Dios? Es bondad, es amor. Nosotros tenemos la libertad de llegar a encarnar el mal, el odio, el rencor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ahora, si tenemos que ver los pecados de otros, mis hermanos, debemos estar conscientes de que nosotros también hemos pecado. ¿Sí o no? ¿O cuántos aquí no han pecado? Levante su mano. El que no ha pecado. Todos hemos pecado. ¿Sí? Si hay un lugar para exponer y reprender, mis hermanos, y lidiar directamente con el pecado de otros en la familia de Dios, ¿no? Sí, o sea, sí podemos. O sea, sí hay un lugar para exponer y reprender y lidiar. O sea, sí lo hay. Para reprender y lidiar directamente con el pecado de otros en la familia de Dios. Pero siempre debe de ser hecho con un corazón que se reconozca a sí mismo como un pecador perdonado. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Nosotros podemos exhortar a otro hermano que anda en pecado, reconociendo que primero también nosotros estamos mal. Pero ya fuimos delante de Dios, el Señor nos ha santificado, nos ha limpiado y podemos ir y animar a otro que salga de ahí. No es para destruir, mis hermanos, no es para acusar, es para sacar de ahí, de esa situación. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, cuando se hace bien la confrontación del pecado, más a menudo se hace con lágrimas y un corazón roto que con ira y condenación. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8, mis hermanos. Después de que Jesús se levantó y les dijo, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, el Señor vuelve a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra, mis hermanos. Sí, Jesús pareció hacer todo lo posible por calmar la emoción y la tensión de esta escena, mis hermanos. Probablemente preocupado por la dignidad y la seguridad de la mujer. Y una vez más, siguió escribiendo en tierra Jesús. Y esas son las únicas menciones de que el Señor Jesús se menciona que Él escribió algo. Y lo que escribió hace mucho tiempo que fue borrado pues en la tierra, ¿no? Él lo escribió, pues ahí quedó y se quedó borrado. Ahora no se les quedó viendo a los hombres en un acto de intimidación tampoco. No los intimidó con la mirada Jesús. Jesús hizo todo en su situación para hacer las cosas menos tensas. Era un ambiente tenso. Era una situación difícil, tensa. ¿Sí? Entonces Jesús hizo todo lo posible para que esta situación fuera menos tensa. No intentó cambiarlos a través de la intimidación. Jesús continuó preocupándose por la vergüenza de la mujer
Y la vergüenza, mis hermanos, puede servir a un buen propósito, pero Dios nunca quiso que fuera una condición permanente. Ya salgamos de esa vergüenza que nos aqueja, que no nos deja avanzar. Dice, hay un canto del pastor Chu García que dice que era el pecado que lo hacía infeliz, pero llegaste tú y pagaste por mí en la cruz, por mis pecados, algo así, ¿no? Y gracias, Señor, te doy. ¿Sí lo he escuchado? Y era la vergüenza que no lo dejaba, dice el canto. Pero llegaste tú y limpiaste mi vergüenza. Versículo 9, mis hermanos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿sí?, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si usted se fija, nunca se menciona que estos hombres soltaron la piedra, ¿verdad que no? Ellos no podían apedrear a las personas adentro del templo. Jesús estaba dentro del templo. Y ellos tenían una ley donde no podían ejecutar a nadie. Tenían que sacarla, ya lo leímos en Deuteronomio 22, que tenían que sacarla a las puertas de la ciudad y allí ejecutar a la persona. Allá afuera es donde iban a agarrar las piedras si es que Jesús decía algo, ¿no? Pero ellos, al oír esto, entonces, acusados por su conciencia, comenzaron a irse, todos. Y solamente quedó Jesús y la mujer en medio. Los acusadores entonces se convirtieron en acusados y no tuvieron más que decir. Comenzaron a salir uno a uno. Y todos los que se fueron se consideraban culpables, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y solo quedó Jesús con la mujer que estaba cerca. Ellos fueron acusados, estos hombres acusadores fueron acusados por lo que escucharon decir de Jesús. Lo que Jesús dijo fue lo que los hizo sentirse acusados por su conciencia. Y qué bueno que estos hombres aún podían ser acusados por su conciencia, mis hermanos. Porque hoy en día hay personas que ni la conciencia les acusa. ¿Sí? Están cegados en su conciencia, en su entendimiento. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Los acusadores, mis hermanos, se fueron mientras Jesús estaba agachado en el suelo escribiendo en la tierra. Y al irse sus acusadores, mis hermanos, no había quedado nadie que condenara a la mujer. Y el mismo Jesús, mis hermanos, no la condenó. Y con una gracia maravillosa, mis hermanos, el Señor Jesús observó a la mujer que aquellos que la acusaban se habían desvanecido. No podían verse por ningún lado ya estos hombres acusadores. Ya no había ninguno. Todos se habían ido a una sola. ¿Sí? Y toda aquella multitud que quería condenar a esa mujer había desaparecido. Versículo 11, vea lo que dice. Y ella dijo: ninguno. ¿Dónde están los que te acusaban? No, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿no queda ninguno? Le preguntó Jesús, le dice: no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y sigue pecando. No. ¿Sabes qué? Cometiste el pecado de adulterio, pero ya no lo vuelvas a cometer. Estás perdonada, pero no lo vuelvas a hacer. O sea, Jesús perdonó el pecado del adulterio de esta mujer, porque era culpable. Pero le dio una instrucción: no lo vuelvas a hacer. No le dijo: ya vete y síguelo haciendo. ¿Verdad que no le dijo eso? Pero parece, mis hermanos, que cuando Jesús nos perdona nuestros pecados, parece como si Jesús nos dijera: ya te los perdoné, vuélvelos a hacer. Y no debe de ser así, mis hermanos. Tenemos que dejar ese pecado ya. El Señor viene pronto, mis hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar Él? Ya deja el rencor, ya deja la murmuración, ya deja la soberbia, el orgullo.
la ira, la codicia. Los temas que hemos dado los domingos no son en balde, mis hermanos, o no deberían de ser en balde. Deberían de hacernos cambiar. Pero yo solamente oro al Espíritu Santo para que Él sea quien les hable. Yo solamente expongo la palabra y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Entonces la palabra aquí, mis hermanos, sencillamente nos muestra esto, ¿verdad? El Señor no pretendía tener ninguna autoridad civil en una cuestión así. Era el gobierno, mis hermanos, romano que estaba investido de esta autoridad y ahí lo dejó Él. ¿Se fijan cómo la sabiduría del Señor para poder resolver un conflicto, un asunto que era complicado? Si decía sí, ejecútenla, pues tenía acusación para con Roma. Y si decía no la ejecuten, pues tenía acusación porque estaba en contra de la ley de Moisés. Fíjense. Jesús no le dijo a la adúltera que no pasa nada. No le da una palmadita en la espalda diciéndole, estas cosas se arreglan. Jesús no niega, mis hermanos, que merezca la condena. Ella merece la condena, pero Jesús la perdona. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, tenemos estas mismas palabras que Jesús le dio a esta mujer. Todos los que hemos creído en Jesucristo para salvación, tenemos estas mismas palabras que Jesús le dijo a esta mujer. ¿Cuáles fueron esas palabras? No peques más. Puedes confiar en el Espíritu Santo que mora dentro de ti como Él prometió, ¿verdad? Allí en Juan 7. Pero debes tomar la decisión, si sigues pecando, tal como lo hacías antes de creer en Jesús. Quizás si tú sigues pecando igual que antes de creer en Jesús, o estás confundido acerca de quién es Jesús, o quizás no has creído en Jesús, o de plano no has nacido de nuevo. Por eso sigues pecando. ¿Sí? Inclínate a los pies de Jesús, mi hermano, mi hermana. Reconoce la seriedad de tu pecado. Reconócelo. Y sigue sus órdenes, las órdenes de Jesús. Él te ha perdonado de pecados tan terribles, ¿sí o no? En todo eso Jesús revela la verdad sobre sí mismo, sobre nuestro pecado y sobre nuestra naturaleza humana. Y Gálatas 3:24, yo se lo leo, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En ambos casos, mis hermanos, Jesús no excusa ni pasa por alto el pecado. Más bien, Él suavemente llama al pecador al arrepentimiento. Los líderes religiosos se escabulleron porque tenían demasiado miedo de reconocer su pecado y demasiado orgullo para admitir que estaban equivocados y que dependían de Jesús. Pero la mujer pecadora, mis hermanos, sorprendida en el acto de adulterio, creyó en Jesús. Ya no le importaba lo que la gente pensara de ella. Ella había sido expuesta por su pecado. Su única esperanza, mis hermanos, era creer en Jesús y recibir el perdón completo que Él daría. ¿Sí? Cualquier pecado, mis hermanos, que un cristiano comete puede ser perdonado cuando el cristiano se arrepiente. Y cualquier pecado que comete un incrédulo que se puede perdonar cuando esa persona viene a Cristo con fe. Y esta historia, mis hermanos, expone el pecado de la arrogancia, una tendencia que hay en todos nosotros, mis hermanos. Dios ofrece a todas las personas la oportunidad de arrepentirse y comenzar una nueva vida y una vida transformada. Amén. Y yo termino con esas preguntas, mis hermanos. ¿Está Jesús llamándote a arrepentirte de tu pecado? ¿Estás listo para aceptar su perdón y comenzar una nueva vida? Si has creído en Jesús, entonces, ¿qué dices al mandamiento más razonable que Jesús dijo? Vete y no peques más.
¿Qué pecado sigues cometiendo? Póngase de pie. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Grupo de alabanza, por favor, pase. Gracias, Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Gracias, Señor, te damos a ti hoy en esta noche por tu palabra. Queremos darte, Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, tu misericordia. No hay nada que se compare a tu amor. Así como perdonaste a esa mujer de su pecado, tú has perdonado a cada uno de nosotros de nuestro pecado, de nuestras faltas. Tú eres todo amor, toda misericordia, Señor. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos a Él. Dile a Él, yo vivía en mis pecados. El enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Dile una vez más a Él, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Esa es la historia de nuestra vida, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro, dile, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile una vez más a Él, gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Sí, Señor, tú nos dijiste a cada uno de nosotros, vete y no peques más. Tú perdonaste nuestra culpa, perdonaste nuestro pecado, pero siempre nos has dado esa condición de no seguir pecando, de no seguir ofendiéndote a ti, Señor. Vamos a cantar una vez más, yo vivía, dile a Él. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir,
no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte, dile. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Ofrécele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por perdonar nuestro pecado, por perdonar nuestra maldad. Merecíamos la muerte. Ese era el pago justo por nuestro pecado. Pero tú nos perdonaste, Señor, y nos limpiaste de nuestra maldad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Otro aplauso al Señor por su bondad, por su misericordia. Aleluya. Amén. Y el Señor nos dice, vete y no peques más. Amén.